Amigos, en la Rada Suprema, de hecho, hoy sucedió lo que ya se había previsto para el día de ayer. Finalmente se materializó lo que se esperaba a pesar de los retrasos. Los diputados populares votaron y con una cantidad abrumadora de votos, una mayoría constitucional, por la destitución de dos ministros, Galushchenko y Hrinchuk, el ministro de Justicia y la ministra de Energía respectivamente, en medio del escándalo de corrupción conocido como Mindich Gate o las cintas de Mindich, como prefieran llamarlo. ¿Y qué sucedió a continuación? Tras concluir la sesión, los diputados populares inmediatamente procedieron a redactar sus publicaciones en sus respectivos canales de Telegram. Y se volvió bastante obvio que la idea que había estado circulando, sugiriendo que Hrinchuk y Galushchenko quizá no serían suficientes y que posiblemente sería necesario reestructurar. No solo el gabinete de ministros, hay que destituirlo, reformar la mayoría en la Rada Suprema, formar coalición y elegir nuevo primer ministro. Es decir, reiniciar todo el proceso legal y darle el nombre que se prefiera. Un gobierno de unidad nacional, un gobierno de estabilidad nacional o incluso una coalición de rescate, como se les antoje. Y para que no les quede la menor duda, estas ideas ya no provienen exclusivamente de las facciones de la oposición, tales como Solidaridad Europea o Patria, sino que incluso surgen desde la propia facción de Servidor del Pueblo. Poturayev, un diputado popular, vean, escribió un extenso post donde propone corregir la situación del país paso a paso por las investigaciones anticorrupción de NABU y SAP. Primero, que no debe haber intocables. Bueno, eso está claro. Apoyo a NABU y SAP sin profundizar. Tercer punto, coalición de unidad nacional. Esto ya es interesante, ¿verdad? Con el fin de restablecer la confianza ciudadana y de los socios internacionales en el Estado, instamos a iniciar negociaciones urgentes entre las fuerzas pro-ucranianas del Parlamento para formar una coalición de estabilidad nacional. Exhortamos a las fuerzas parlamentarias pro-ucranianas a renunciar a prioridades partidistas o personales que impidan esa unión. Y en cuarto lugar, un gobierno de estabilidad nacional, libre de cuotas partidistas y pactos secretos tras bambalinas. Tras formar la coalición de estabilidad nacional, es preciso negociar con los grupos que la integren para formar un gobierno de estabilidad nacional y bla, 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 y así sucesivamente. Ahora le llueven tomates podridos, huevos pasados. Bueno, todo lo posible le cayó encima a Poturayev. Incluso el líder de la facción ya comentó sobre esta historia. Arakhamia dijo que es la posición personal de Poturayev y la opinión privada de algunos diputados populares de las facciones. Sin embargo, esta no es la postura oficial de la facción. Pero por alguna razón, me parece que todo esto está sucediendo absolutamente de forma tardía. ¿Por qué? Porque de hecho se dieron cuenta y descubrieron por completo todo este plan. Quizás no es sin razón que Poturayev salga con tal comunicación. Más bien es solo una pequeña parte de un plan mucho más amplio, tal y como lo ha descrito Mariana Vesula, con el objetivo de poder mantenerlo en su puesto al jefe de la oficina del presidente. Así es como Mariana Vesula, cual Sherlock Holmes nos propone este desarrollo de los acontecimientos, esta teoría de la conspiración. La dimisión del gabinete, impulsada por Solidaridad Europea y Patria, y ahora también por una parte de la facción Servidor del Pueblo, es un intento de Andriy Borisovich Yermak por aferrarse a su cargo, en parte, a través de ciertos acuerdos suyos en la Rada Suprema. Lo primero es la dimisión del jefe de la oficina del presidente. Después, el ambiente político cambiará a tal grado que se podrán planificar pasos clave, incluso respecto al gabinete. Bueno, y Vesula también la acusa en esta conspiración, como ustedes ya habrán notado. Personalmente al diputado popular Oncharenko. Hoy se acercó corriendo a sus TikToks, se fotografió, publicó la imagen en su canal de Telegram y escribió, medio en broma, medio en serio, que Oncharenko había puesto sus máquinas de TikTok junto a ella. Y mientras él paseaba cerca de la tribuna, ella salió en directo y preguntó a sus seguidores si sabían por qué él no escribe sobre Yermak. Bueno, está claro, ¿verdad?
Solidaridad Europea, de acuerdo con Vesula, en compañía de algunos de los servidores del pueblo, y Patria, optaron por asistir a Andriy Borisovich a permanecer en su cargo en el contexto de este escándalo de corrupción, el Mindich Gate, y a cambio ceder ante una enorme demanda por otro lado. Sacudiendo la situación con el gabinete de ministros y todo lo relacionado con la nueva coalición y un largo etcétera. Lo más interesante es que otro diputado popular y portavoz, el señor Fedir Benislavski, de la facción Servidor del Pueblo, estuvo en Radio Svoboda el día anterior y también expresó la necesidad de la dimisión de Yermak. Y quiero enfatizar aquí que esto es ya un giro en los acontecimientos. Es decir, Benislavski sostiene que la renuncia aliviaría el revuelo negativo alrededor del gobierno. Es decir, Benislavski sugiere la posibilidad de reemplazar a Yermak, pero con la condición de preservar la estabilidad del gobierno. Cito sus palabras exactas. Considero que la dimisión del señor Yermak en esta situación particular, sin duda alguna, lograría calmar el considerable revuelo que se ha generado en torno al gobierno. ¿No es así? Porque no es un secreto que el gobierno se formó en general después de que se aprobaran ciertas candidaturas en la oficina del presidente. Así lo ve Benislavski. Opina. En cuanto a la modificación del propio gobierno, el diputado popular de Golos, Salizniak, tampoco lo descarta del todo. La única diferencia es que él presenta todo esto de una forma distinta, de tal manera que de tal modo que la probabilidad de una renuncia existe a causa de las infracciones de procedimientos que la viceprimera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, se permitió a sí misma. Por ejemplo, no presentar el programa de gobierno que debía ser presentado. Es decir, incluso las razones formales que existen pueden llevar a que el gobierno sea cambiado si de verdad este barco se tambalea fuertemente. Y bien, centrándonos en el propio Yermak y las recientes circunstancias que han surgido en relación con toda esta situación del Mindich Gate. El medio Suspilne sorprendió a todos con una noticia muy interesante como una especie de indirecta. Citan a Magomed Rasulov, detective del NABU, quien afirmó haber ayudado a colocar equipos para registrar participantes en esquemas corruptos del sector energético. Según él, los sospechosos recurrían a la conspiración, lo que dificultaba el trabajo. NABU investigó los back offices de empresas estatales como Ukrenergo y Defensa. Y ahí la cita. Mindich fue gerente de nivel medio en el equipo del oligarca Kolomoisky. Él solo es un alto directivo. Existen beneficiarios sin cuya voluntad los procesos no se harían. Y ahora, de la misma manera, ha comenzado el debate: ¿quién es el principal responsable? ¿Quién? ¿AB? ¿Alibaba? ¿Y por qué razón se está desenvolviendo ahora toda esta situación de que Yermak debería ser apartado de su puesto? Y paralelamente están apareciendo publicaciones muy interesantes, ya saben, en medios occidentales con suficiente autoridad. Por ejemplo, la publicación Político está informando que en este momento se está ejerciendo una enorme presión sobre Volodymyr Zelensky y la razón de ello, sin duda, es Yermak. Cito: debido a un escándalo de corrupción que podría escalar a la mayor crisis política interna desde el inicio de la invasión rusa, Zelensky está bajo fuerte presión para despedir a Andriy Yermak, jefe de su oficina. Un diputado confirmó a Político que el descontento también existe dentro del Partido Servidor del Pueblo, en especial tras las grabaciones de la NABU sobre posibles tramas de corrupción. El motivo son las grabaciones de la NABU. Todos entienden que le afectan en medio de la crisis por su independencia. Si esto se vuelve público, impactará a todos los miembros de Servidor del Pueblo, según la fuente. Y bueno, lo que ocurra después, si golpeará o no, es incierto en este momento. Mañana, jueves, el presidente celebrará una importante reunión con la facción, donde es probable que Andriy Yermak también esté presente. Pues ya veremos qué conclusiones se sacarán y qué posibles decisiones de personal se adoptarán. Pero lo que es interesante es que hoy la NABU ha publicado parcialmente los documentos relacionados con las sospechas sobre Mindich. También pueden encontrar las capturas de pantalla, quizás ya las hayan visto. Creación de una red criminal,
manipulación de 2 ministerios, lavado de dinero. Y el fragmento más interesante es este extracto, que demuestra que el señor Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, quien ahora está con el presidente en Ankara, se convierte en una figura clave. Allí se está reuniendo con Erdogan. Antes estuvo en Estados Unidos, en Miami, reunido con Bitkov, ¿no? Y ya comentó la historia, diciendo que está dispuesto a cooperar con la investigación, pero que no sabe nada y que solo se vio una vez con Timur Mindic por el tema de los chalecos antibalas y ya. Aunque no está directamente relacionado, la NABU presenta, observen qué interesante, este diálogo en cursiva entre Timur Mindic y, según las afirmaciones, el propio Umerov RE. Es decir, ni siquiera hay aquí un nombre codificado, ¿verdad? Ya no es el gobierno, les recuerdo, sino el equipo del presidente, ¿no es cierto? Te suplico, no te apartes, pero los chalecos antibalas representan una suma considerable de dinero. Solo pide que se firme el recibo. Pero eso para ti es una sola llamada, solo dilo. No quiero oír más a Timur sobre los chalecos antibalas. Sí, continúa el mensaje. Y yo me reunía con él 2 veces por semana. Pero se trata de una instrucción tuya y punto. Soluciona este tema, por favor, o de lo contrario, si no, pues las cosas terminarán mal, ¿verdad? Hay 7 o 630 millones invertidos. La mitad del dinero es mío. Eso es lo que dice Mindic. Y luego, uh, está escrito, en estas mismas circunstancias, Umerov RE le comunicó a su interlocutor lo siguiente, te he oído, lo llamaré de nuevo y le diré, mira, ¿qué necesitas que haga? Y siendo justos, NABU indica que al 20.08 el producto no fue entregado, por lo que el 29.08.25 se informó a Melecon UA la rescisión del contrato. O sea, es cierto que Mindic no obtuvo esos fondos. No obstante, la intervención de Umerov, a juzgar por este documento y la publicación de los organismos anticorrupción, es innegable y por consiguiente su explicación es absolutamente esencial en este instante. Y ahora la cosa se pone aún más interesante en el contexto, obviamente, de la historia del nuevo gobierno de coalición, la reconfiguración de la mayoría y, por tanto, la pérdida total de influencia de la oficina sobre el Parlamento y el gabinete de ministros. Si emerge una nueva mayoría, se formará un nuevo gobierno que actuará como adversario político de la oficina del presidente. Observamos que este escándalo avanza hacia el nuevo ámbito de las adquisiciones de defensa y la industria de la defensa. Resulta bastante interesante que la publicación N-UNTE haya comunicado que la NABU, por el momento, está cesando la divulgación del resto de los documentos y el contenido de esas grabaciones, considerando la actual ley marcial. Y ahora la cuestión que se plantea es, ¿esto es una decisión meramente política o responde a una necesidad imperiosa? ¿Por qué, teniendo en consideración la ley marcial, hasta ahora se publicaba todo con bastante libertad?